Hola, el día de hoy tendré el placer de platicar con ustedes acerca de un tema que me apasiona, que es la última tecnología y acerca de cómo creo que esta tecnología podría afectar el sector automotriz. Antes de iniciar me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Baltasar Rodríguez y actualmente trabajo dentro de IBM en México como arquitecto senior de sistemas. Llevo para estas alturas del partido cerca de 44 años de carrera desarrollando tecnología. Para ponerlo en contexto, yo aprendí a programar computadoras desde antes de que existiera la PC. Y desde entonces para acá he tenido el privilegio de trabajar en N cantidad de industrias distintas. He trabajado en el sector financiero, he trabajado en el sector de telecomunicaciones, me desempeñé incluso en el servicio público en donde desarrollé estándares como la firma electrónica avanzada o la facturación electrónica. Adicionalmente, he tenido la oportunidad de trabajar para el sector salud desarrollando nuevos estándares tecnológicos para ellos. Y actualmente desarrollo también tecnología para distintos tipos de negocio. Y creo que una de las claves de lo que me ha tocado hacer es el hecho de entender cuál es el valor de la tecnología que hay allá afuera, para entonces ver cómo se puede traducir esto en un impacto a negocio de tal manera en donde podamos resolver algunos de los problemas que nos aquejan en nuestra vida diaria. Una de las cosas que me ha tocado ver a través de todo este tiempo es la gran velocidad del cambio. Para poner en contexto me gustaría mostrarles aquí una fotografía. Esto que se ve en el fondo es ENIAC. Fue la primera computadora digital que alguna vez existió. Esta computadora, desarrollada en los años 40, fue originalmente creada para hacer cálculos de tablas de balística durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que aparece en el primer plano es mi mano sosteniendo una Raspberry Pi Zero. Es una computadora actual de bajo costo que se utiliza primordialmente para temas de automatización. De hecho, yo en mi casa la utilizo para efectos de automatizar cosas como el garage o el riego dentro de mi jardín. Pero una cosa que me gustaría marcar es la gran diferencia que existe entre ellas. Verán, la Raspberry Pi que tengo en mi mano es 150,000 veces más poderosa que ENIAC. Es un poco más de 150,000 veces más barata que ENIAC. Asimismo, esta computadora es aproximadamente 170 veces menor que ENIAC y pesa 540 y tantas mil veces menos que lo que pesa ENIAC. Y esto es realmente una muestra del gran progreso que ha tenido la tecnología de cómputo y la forma en la que se explica por qué tenemos el día de hoy computadoras en absolutamente todo, hasta controlando una puerta de garage. Ahora bien, ustedes podrían pensar que esto es natural, esta cantidad de cambio. Después de todo estamos hablando de 60 años. Pero una de las cosas que me sorprende es que dentro de estos 60 años la mayor parte del cambio se ha venido dando exactamente en los últimos años. Para poner esto todavía más en contexto, me gustaría hacer zoom en la parte de la historia tecnológica que a mí me toca vivir. Verán, yo inicio con la tecnología hacia finales de los 70, principios de los 80. En aquel entonces, por ejemplo, es exactamente la misma temporada en la que Steve Jobs y Wozniak empiezan a abrir Apple y empiezan a generar los primeros productos desde una cochera en Palo Alto, California. Incluso cuando ellos estaban haciendo esto, ya había un cierto grado de avance. Pero de esas primeras computadoras a las computadoras que tenemos el día de hoy, por ejemplo, hay una diferencia de 149,900 veces más poder de cómputo. Entonces, de esas 150,000 que hablábamos en el caso de ENIAC, 149,000 han sido realmente avances de estos últimos 40 años. Incluso, si hiciéramos este ejercicio, digamos una década atrás, veríamos que la gran cantidad de este desarrollo tecnológico ha sido desarrollado dentro de los últimos 10 años. Y es que lo que estamos viendo es un fenómeno que conocemos como un crecimiento exponencial. Gordon Moore, uno de los padres de Intel, lo expresa a través de algo que conocemos los informáticos como la ley de Moore, que en sentido estricto es que cada 2 años se duplica la cantidad de componentes electrónicos adentro de un microprocesador, en este caso particular transistores. Ahora, esta ley de Moore a lo que se traduce es que cada 2 años tenemos equipo de cómputo que es mucho más poderoso y más barato que la generación anterior. Y esto realmente es sorprendente, porque lo que quiere decir es que estamos ante un modelo evolutivo en donde la aceleración es constante, y a una aceleración constante lo que sucede año con año es que el poder que estamos adquiriendo es muchísimo mayor que el que veníamos adquiriendo en los años anteriores. Piensen lo que implicaría esto para otras industrias. ¿Y por qué les hago este planteamiento? Porque parte de lo que vemos nosotros es que un terreno de aceleración continua como la que tenemos en la industria de cómputo se puede traducir a aceleración continua a otras industrias. Veanlo, por ejemplo, ustedes ya utilizan computadoras el día de hoy para diseñar los autos, el día de hoy los autos tienen computadoras
Y pareciera ser que todo tiene una computadora. Su teléfono móvil es una computadora, a lo mejor su reloj es una computadora, su horno de microondas tiene microprocesador, factiblemente su propio refrigerador tenga un microprocesador. Y ahí lo que estamos viendo es cómo de repente un grado de avance adentro de una industria se puede traducir en grados de avance y mejoras en otras tantas. Y entonces lo que empezamos a ver es un efecto combinado. Ahora, este efecto de combinación es particularmente importante porque si consideramos lo que es el desarrollo tecnológico y el proceso de la invención, nos daremos cuenta que difícilmente alguien se levanta un día en la mañana y decide que va a cambiar el mundo. Realmente como se da el fenómeno de la inventiva es que el día de hoy empezamos a voltear a ver nuestros problemas y de repente vemos cosas que han sido desarrollados por otras tantas personas y vemos cómo podríamos tomar esas ideas de estas otras personas y aplicarlas de forma distinta para efectos de resolver nuestro problema. Y en realidad lo que estamos haciendo es enfocarnos en esos problemas individuales para intentar resolver un problema y lo empezamos a hacer no de la nada, sino trabajando sobre el desarrollo de alguien más. Veamos un ejemplo de su propia industria. Su industria utiliza motores. ¿Cuándo empieza la idea de empezar a hacer estos motores? Y yo creo que nos tendríamos que regresar en la historia hasta aproximadamente el año 10 después de Cristo, cuando nace Herón de Alejandría. Herón de Alejandría desarrolla la primera máquina a vapor. Ahora, esta máquina de vapor no parecía ser otra cosa más que un juguete, con todo y que empieza a hacer algunos ejercicios de intentar aplicarlo. Por ejemplo, en un templo tú podías llegar, encender una fogata y esa fogata hacía correr una maquinaria que hacía que se abriera la puerta como si fuera por arte de magia. Sin embargo, desde esa época hasta finales de los 1700 realmente hicimos muy poco con estos inventos de Herón. Pero aparece en ese momento, por ejemplo, Newcomen y toma estos mismos conceptos y desarrolla una primer máquina, la máquina atmosférica, que servía primordialmente para bombear agua, entre otras tantas cosas. La máquina era particularmente ineficiente y unos cuantos años más tarde llega James Watt y decide mejorarla. De hecho, su diseño es tan bueno que desata la revolución industrial. Y de repente esta revolución industrial empieza a ser impulsada por motores a vapor. Un poco más adelante, de repente alguien tiene la idea de tomar los mismos conceptos del motor, pero en lugar de trabajar con vapor, empezamos a hacer motores de combustión interna, tanto de gasolina como de diésel, hasta que finalmente llega Benz y toma este motor y lo pone adentro de un vehículo, haciendo el antepasado de los vehículos que tenemos el día de hoy. Un poco más adelante llega Henry Ford y decide tomar estas mismas ideas y aplicarlas en un fenómeno de producción en masa. Cuando él agrega ese fenómeno de producción en masa, empieza a abaratar el costo de los vehículos y entonces lo hace masivo. Y poco a poco la sociedad empieza a verse cada vez más sacando los beneficios de este desarrollo tecnológico. Y finalmente me atrevo a decir que esta idea de los motores, esta gran revolución industrial alcanza una cúspide hacia mediados del siglo pasado, del siglo XX, en donde de repente estos motores acaban formando parte de las naves espaciales que permiten al ser humano salir de la Tierra y llegar a la Luna. Ahora, si vemos esto, es realmente una cadena de grandes ideas, es una cadena de pequeños avances de distintas personas intentando resolver un problema u otro. Y sin embargo, si regresáramos el día de hoy y llegáramos con Herón de Alejandría y le enseñáramos, por ejemplo, que sus ideas acaban culminando en el que el ser humano iba a llegar a la Luna, yo creo que Herón nos hubiera dicho que estábamos locos. Pero en realidad ahí lo que estamos viendo es este fenómeno acumulativo. Y ese fenómeno acumulativo, cuando lo vemos en un aspecto muchísimo más grande, pareciera ser arte de magia la manera en la que nos ayuda a llegar y transformar. Y es que exactamente esta idea de empezar a combinar cosas es lo que genera el progreso. Ahora, dentro de todos los distintos elementos que podemos combinar, existe el concepto de lo que llamamos tecnologías exponenciales. ¿Y qué es una tecnología exponencial? Bueno, Peter Diamandis, uno de los fundadores de Singularity University, hace una excelente definición. Dice que es aquella tecnología que cumpla con las 6 Ds. La primera D es que sea una tecnología digital. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en el momento en el que hacemos que algo sea digital, entonces quiere decir que podemos utilizar métodos de cómputo o métodos digitales para efectos de transformarla, transmitirla, almacenarla, generarla. Y esto se traduce en una mayor potencia y en una reducción de costos. Vean, por ejemplo, en este momento estamos teniendo a distancia esta conferencia. Y esta conferencia lo podemos hacer porque estamos utilizando medios digitales. Mi teléfono está digitalizando mi imagen, que puede ser transmitida a través del internet y que puede ser reproducida por ustedes.
Adicionalmente, yo puedo tomar este video y editarlo digitalmente en mi computadora, agregar música digital, incluso agregar efectos especiales. Y esto lo puedo hacer en mi casa el día de hoy como si fuera una tecnología casera, gracias al hecho de que es una tecnología digital. Si pudiéramos ver cómo hubiera sido esto en el pasado, esto hubiera implicado que yo tendría que haber tenido una cámara de cine, después haber hecho una edición física de esa película, después hacer duplicados físicos de esa película y una distribución física para que llegara esa película con ustedes y que entonces ustedes pudieran ver esta conferencia. Entonces se dan cuenta que el modelo de costo y el modelo de facilidad es enteramente distinto en el momento en el que una tecnología se vuelve digital. El segundo aspecto es que es deceiving, o deceptive, esto es que es engañosa. ¿Y por qué decimos que es una tecnología engañosa? Bueno, porque es difícil detectar que se trata de una tecnología exponencial al inicio. Porque estas tecnologías cuando aparecen hay pocas gentes utilizándolas y a lo mejor su desempeño no es el más alto. Pero algo que tienen en común es que su modelo de aceleración es constante y empieza a subir de manera exponencial. Entonces podríamos llegar y detectar algunas de estas tecnologías, aunque el día de hoy no tengan un impacto tan grande, si de repente vemos que estas tecnologías están avanzando en un paso constante, si su crecimiento es exponencial, ya sea en su poder o en la reducción de su costo o en su adopción. Entonces ahí ustedes podrían, por ejemplo, hacer el ejercicio de analizar adentro de su propia industria qué tecnologías están siguiendo este patrón. Finalmente, estas tecnologías también son lo que conocemos como tecnologías disruptivas. ¿Y qué queremos decir con que sea disruptivo? Bien, que cuando alcanza un determinado punto de inflexión, generalmente asociado a su poder, a su costo y a su adopción, de repente esta tecnología cambia los preceptos básicos que parecían gobernar al mundo antes de ella. Por ejemplo, veamos cosas como la industria del transporte, veamos temas como la industria de la hospitalidad, veamos temas como la industria del entretenimiento. Todas estas tecnologías, todas estas industrias tenían una manera particular de trabajar. Y a partir del momento en el que empiezan a venir las tecnologías exponenciales, empiezan a sentar una nueva serie de reglas que hacen que cambie enteramente la dinámica de esos mercados. Y el día de hoy la industria del entretenimiento no es lo mismo que antes de que existieran los medios digitales masivos. La industria de transporte nuevamente no es lo mismo hasta antes que aparecieran cosas, por ejemplo, como Uber. La industria de la hospitalidad, por ejemplo, como son los hoteles, es totalmente distinta a partir del momento en el que aparece un Airbnb. A esto es a lo que nos referimos con que las tecnologías exponenciales son tecnologías disruptivas. Adicionalmente, la otra cosa que podemos ver con estas tecnologías es que vemos un fenómeno de desmaterialización. ¿Y qué quiere decir esto? Que poco a poco la idea de los componentes físicos empieza a cambiar, ya sea porque se reducen en su tamaño, como el caso de entre ENIAC y mi Raspberry Pi, o porque de repente empiezan a ser más bien entes abstractos. Veamos cómo, por ejemplo, una película antes era algo físico. Incluso cuando hablábamos de películas que corríamos en cinta en nuestra videocasetera o en un DVD, hablábamos de un medio físico que alguien tenía que tener y alguien tenía que guardar. El día de hoy esta industria se ha dematerializado porque el día de hoy vemos películas que no podemos tocar. No tenemos un medio en donde se encuentran almacenadas. El día de hoy llegamos y bajamos del internet y vemos en un fenómeno de streaming una de estas películas. Entonces lo que empezamos a ver es que se empiezan a dematerializar y se empiezan a convertir en componentes abstractos. Por el otro lado, también empiezan a ser demonetizadas, porque el poder empieza a subir de tal manera que empieza a traducirse en una reducción de costo. En el momento en el que esto reduce de costo, se empieza a hacer muchísimo más barato y la dinámica del mercado empieza a cambiar. Las primeras computadoras eran tan poderosas, sí, pero eran tan caras que solamente los gobiernos, las universidades, los centros de investigación o los ejércitos eran los únicos que lo podían pagar. Y el día de hoy, por ejemplo, una Raspberry Pi te puede costar menos de $30. Entonces, ese poder de cómputo, que es 150,000 veces más poderoso, es muchísimo más barato. Tanto así que el día de hoy podríamos estar asumiendo que cuesta menos del 1% de lo que costaba originalmente el poder de cómputo. Y finalmente, el hecho de que se empiezan a desmaterializar, que empiezan a reducir de costo, que tienen un poder enorme, las empiezan a convertir en tecnologías democráticas. Esto es, cualquiera las puede utilizar. Como decíamos hace rato, el poder de cómputo antes se encontraba asociado nada más a los grandes centros de investigación, a los gobiernos o a los ejércitos. El día de hoy todo el mundo tiene acceso a una computadora y muchas veces tiene acceso a ella sin tan siquiera saber que lo tiene. Por ejemplo, hay mucha gente en México que no tiene necesariamente una desktop o una laptop, pero tienen el día de hoy un teléfono móvil
que cubren muchas de estas funciones de poder de cómputo. Entonces lo que empezamos a ver es que la barrera de entrada se reduce y poco a poco la mayor parte de la población lo puede empezar a utilizar. Y es en particular ese grado de democratización lo que lo vuelve muy importante cuando hablamos acerca de tecnologías exponenciales. Una vez que hemos definido qué es una tecnología exponencial, lo que seguiría sería enlistarlas. Existen en realidad una gran cantidad de tecnologías consideradas como exponenciales, y de estas he elegido unas cuantas que creo son aquellas que, en mi opinión, se encuentran más cercanas a generar una disrupción adentro de su propia industria. La primera no es una sorpresa, es la inteligencia artificial. Digo que no es una sorpresa porque hemos visto hasta el cansancio en la prensa cómo la inteligencia artificial ha entrado en los vehículos para efectos de hacer vehículos autónomos. Y esto ya incluso me atrevo a decir no nos sorprende. Sin embargo, yo creo que existen otros tantos casos de uso de la inteligencia artificial que el día de hoy no hemos empezado a trabajar. Uno de ellos consistiría en el hecho de combinar las capacidades de la inteligencia natural con la inteligencia artificial para generar una forma de inteligencia aumentada. ¿En dónde podremos tener esto? Por ejemplo, en el proceso del diseño de un auto. La cantidad de tiempo que invertimos el día de hoy desde los primeros conceptos a que empezamos la producción de un vehículo pueden ser más de 10 años. Y esto tiene obviamente costos particularmente grandes. Yo creo que la inteligencia artificial nos podría ayudar para acelerar muchísimo más ese proceso e incluso para hacerlo de una manera más eficiente. ¿Y cómo hacerlo de una manera más eficiente? Vean cómo ustedes, por ejemplo, el día de hoy tienen el concepto de plataforma automotriz en donde un chasis puede servir para más allá de un vehículo. Incluso en algunos casos extremos, ese chasis puede utilizarse por distintos vehículos de distintas marcas. Utilizando inteligencia artificial, yo creo que podríamos replantear la manera en la que hacemos el diseño para tener diseño cada vez más modular y que pudiera ser reutilizable a través de una infinidad de marcas y a través de una infinidad de modelos, con lo cual el hecho de desarrollar un nuevo vehículo implicaría nada más hacer una combinación ligeramente distinta de estos componentes. El hacerlo de esta forma haría muchísimo más económicos los vehículos y haría que el tiempo se redujera. Ahora, obviamente esto tiene mucha complejidad y por eso mismo la idea de utilizar inteligencia artificial para generar nuevos diseños, nuevos planes, nuevos volúmenes y nuevos módulos que pudieran llegar y ser combinados. Por otro lado, veo también que podríamos empezar a apalancar algunas de las cosas que tienen los vehículos el día de hoy. Por ejemplo, nuestros vehículos tienen computadoras y sensores que están generando una buena cantidad de datos. Sin embargo, el día de hoy esos datos nada más los explotamos como un mecanismo de diagnóstico cuando los llevamos a un taller. Imagínense que esto podría incluso generar una nueva línea de negocio para la industria automotriz, por ejemplo, generando data que pudiera alimentar modelos de inteligencia artificial que fueran utilizados por las empresas aseguradoras para hacer sus cálculos de modelos de riesgo y generar primas específicas para cada uno de los conductores, que pudiéramos tener que esta información fuera utilizada, por ejemplo, por las autoridades civiles a nivel de una ciudad o un estado para hacer planes de movilidad. Incluso, esta información podría ser puesta en modelos que fueran explotados a su vez, por ejemplo, por grandes usuarios. Si yo tengo una flotilla, me interesa poder hacer operaciones de logística con mis vehículos, me interesa, por ejemplo, también poder reducir el costo de mantenimiento. Si esta información alimentara un motor de inteligencia artificial, se podrían realizar las funciones de logística y sobre todo podríamos pasar de un tema de mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo basado en calendarios a uno que se basara directamente en lo que están diciendo los sensores y que si yo tengo una gran cantidad de vehículos se pudiera administrar a través de un modelo que eligiera el momento ideal para llevar un vehículo a su mantenimiento, reduciendo con esto el costo. De hecho, en otras industrias en donde hemos hecho ejercicios similares hemos visto una reducción del costo de mantenimiento de un 35 al 38%. El siguiente gran desarrollo es la aparición del cómputo cuántico. Hemos hablado de cómo el poder de la computación nos ha acelerado mucho y el cómputo cuántico nos va a acelerar aún más. Dicho sea de paso, estas computadoras no sirven exactamente para lo mismo que una computadora tradicional, pero son muy buenas, de hecho exponencialmente buenas cuando se trata de cálculo combinatorio. Y estos cálculos combinatorios son cosas que utilizamos, por ejemplo, en el terreno de logística, lo cual va a permitir entonces diseño de nuevos modelos logísticos mucho más inteligentes, pero también son muy buenos para efectos de hacer simulación. De hecho, las simulaciones más avanzadas se pueden hacer en computadoras cuánticas y esas simulaciones nos están permitiendo generar una revolución en el diseño de materiales. Por ejemplo, recientemente IBM anunció varias patentes que tienen que ver con el diseño de materiales que son relevantes para su industria. Por ejemplo, hemos desarrollado un material que tiene la capacidad de fijar carbono. Y la idea con esto, una vez que lo llevemos a un ejercicio de producción, sería que, por ejemplo, pudieran ser puestos en los escapes vehiculares o pudieran ser puestos en los escapes de las chimeneas de las fábricas para efectos de fijar el carbón y evitar que éste llegue a la atmósfera.
Pero no nada más evita la contaminación, sino que todo ese carbón que es fijado queda listo para poder ser reutilizado para elaborar nuevos productos. De la misma manera, estamos viendo cómo la industria está transformándose en una industria que quiere ir más hacia la idea del auto eléctrico. Pero esto implica baterías, y con todo y que la electricidad es una energía limpia, las baterías no son precisamente limpias. El hecho de poder deshacerte de una batería puede llegar a tener un impacto tremendo sobre los mantos acuíferos. La minería de litio y de cobalto tiene impactos particularmente nocivos. Las baterías tienen muchísimos materiales pesados. Adicionalmente, la densidad energética que tenemos el día de hoy no es particularmente buena y desgraciadamente estas baterías son propensas a sobrecalentarse e incluso en algunos casos generar incendios. Con cómputo cuántico hemos diseñado nuevos materiales para baterías con los cuales estamos esperando poder incrementar en gran medida la densidad de carga, incrementar incluso la velocidad a la que se cargan las baterías con un menor calentamiento. Y lo mejor de todo, estas baterías no tienen metales pesados, lo cual implica que serían no nada más económicas y más seguras, sino sobre todo con un menor impacto para el medio ambiente. Todo esto con el poder del cómputo cuántico que nos permite diseñar materiales cada vez más rápido. La siguiente tecnología es lo que llamamos cómputo edge o cómputo en el límite. Se dan cuenta, el día de hoy tenemos dos modelos de cómputo. Un cómputo local, por ejemplo lo que tienes en tu computadora, y un cómputo centralizado, por ejemplo lo que tenemos en la nube. Sin embargo, el día de hoy estamos teniendo cada vez una mayor demanda de cómputo en nuestros puntos terminales. Un caso de ejemplo, los vehículos inteligentes. El problema de estos vehículos inteligentes es que requieren una gran cantidad de poder de cómputo para efectos de tomar estas decisiones. Y esto no puede ser hecho en cómputo centralizado porque el tiempo de ida y venida de estos mensajes lo haría impráctico y adicionalmente inseguro para un vehículo que se está manejando solo. Y entonces esto implica que el día de hoy tenemos que tener ese poder de cómputo directamente en el vehículo. La idea con esto es dejar alguna forma de cómputo intermedio. Esto es que además de que tengamos el cómputo terminal y el cómputo centralizado en la nube, tengamos otro nivel de cómputo. Pensémoslo como pequeños centros de datos que se encuentran cerca de los lugares en donde este sería demandado. Algo que podría funcionar, digamos, como funcionan las torres de las celdas de la red celular con respecto a su teléfono. Si se dan cuenta, ustedes cuando van cambiando de una celda a otra, no pierden la comunicación porque en realidad lo que está sucediendo es que su teléfono está negociando con las distintas celdas que son en sí las que mantienen la conectividad con la red telefónica. Aquí tendríamos un ejercicio similar en donde parte del cómputo ejecutaría directamente en el vehículo, otra parte en el cómputo central, pero una muy buena cantidad de ese cómputo estaría sucediendo en pequeñas centros de datos que estarían colocados muchísimo más cerca de los lugares en donde están. Esto no nada más nos permitiría abaratar el costo del cómputo directamente en los vehículos, sino que adicionalmente nos daría nuevas capacidades para almacenar cada vez mayores cantidades de información y generar modelos muchísimo más inteligentes. La siguiente gran revolución tiene que ver con lo que llamamos la manufactura exponencial. Y digo, seguramente ustedes ya conocen o han utilizado alguna vez una impresora 3D o un aparato CNC de control numérico para efectos de fabricar algo. El tema es que el día de hoy primordialmente nos hemos enfocado en utilizar estas tecnologías para efectos de desarrollar prototipos. Sin embargo, ya existen el día de hoy impresoras que pueden ser utilizadas para generar productos finales. De hecho, este camión que ven en la fotografía se llama Oli y es uno de los productos de una empresa que se llama Local Motors. Oli, al igual que otros productos de Local Motors, son enteramente producidos adentro de impresoras 3D. De hecho, la impresora 3D más grande del mundo, hasta donde tengo entendido, es una que es propiedad de Local Motors. Y la idea de Local Motors es que ellos manejan enteramente una vida digital alrededor de sus productos hasta que llega el punto en donde los van a ensamblar y en ese momento se imprimen las distintas partes. Ahora, esto es revolucionario, pero en particular lo que me parece más revolucionario es la manera en la que esto está afectando el modelo de negocio. Vean cómo el día de hoy, por ejemplo, los grandes armadores de autos lo que tienen que tener una gran cantidad de capital y este capital se tiene que concentrar en grandes plantas fabriles para efectos de armar estos vehículos. La idea de Local Motors es enteramente distinta. De hecho, el nombre lleva parte de la pista, Local. Porque la idea de Local Motors es que en lugar de armar grandes plantas en donde se ensamblan estos autos, ellos están pensando en microfábricas que tengan de 10 a 12 empleados, en donde se atiende una demanda hiperlocalizada, por ejemplo la de una alcaldía o la de un municipio. Entonces, estas plantas que el día de hoy tienen capacidad de elaborar a lo mejor 1 o 2 vehículos por día, pues no suena mucho. Sin embargo, se está acelerando la velocidad de producción de estas impresoras y por el otro lado están atendiendo una demanda enteramente localizada.
Y entonces esto les permite pensar en un modelo que me atrevo a decir es más similar a una franquicia. En lugar de que Local Motors tenga que tener todo el dinero para abrir todas estas plantas, ellos lo que están intentando hacer es licenciar tanto las impresoras como los modelos a distintos empresarios para que cada uno de estos empresarios pueda poner una fábrica local en donde está atendiendo las necesidades locales. Finalmente, elegí una última tecnología, la visión de plataforma. Y esta la dejo al final porque creo que es una que conjunta el valor de todas las demás. ¿Y qué es esta idea de plataforma? La idea de plataforma es algo que nos está permitiendo cambiar la forma en la que hacemos los negocios. Vean cómo antes los negocios estaban, uno, basados en la concentración de capital, como vimos en el caso del armado de vehículos, y por el otro lado estaban enteramente centrados en los productos. Vamos a poner un ejemplo distinto. Pensemos en el entretenimiento. Antes, si querías ver una película, tenías que ir a un videoclub. Y ese videoclub, su fuente de ingresos era un ingreso transaccional. Te cobraban por cada película que te llevabas o te cobraban multas si la habías regresado tarde. Y estaba enteramente basado o centrado en el producto, porque ante un espacio limitado de anaquel, el dueño de esa franquicia tenía que tener mucho cuidado de qué películas poner para efectos de asegurarse que estas películas tuvieran buena rotación y le generaran ingresos. Entonces su foco estaba enteramente en esos productos y se encontraba limitado a poder tener una oferta muchísimo mayor. Y en realidad me atrevo a decir su cliente le importaba muy poco. El día de hoy ese negocio ha desaparecido y vean que lo sustituyó. Lo sustituye una plataforma, las plataformas de entretenimiento como por ejemplo Netflix. Y el modelo de negocio ha cambiado, donde antes era un ingreso transaccional, ahora el ingreso es por servicio. Netflix te cobra una renta al mes indistintamente de la cantidad de películas que veas. Es más, si no viste ninguna película, de todas maneras tienes que pagar la renta. Y por el otro lado, su modelo de enfoque ha cambiado. Ya no está tan centrado en el producto, como no hay una limitante, por ejemplo, de espacio de anaquel, ellos tienen la cantidad de películas que pueda haber allá afuera. Pero en realidad para ellos lo que se convierte en el elemento clave es el hecho de conocer a su cliente. Tanto así que, por ejemplo, si tú tienes Netflix, tu Netflix te puedo asegurar es enteramente distinto al mío. Porque nuestros Netflix están armados de acuerdo a nuestras propias preferencias. Y entonces esto le ha permitido a Netflix desplazar enteramente el viejo modelo. Y un modelo que estaba enteramente basado en producto, en ingreso transaccional y que era enorme y muy grande y con mucha dispersión a nivel mundial, el día de hoy ha desaparecido y desaparece muy rápido a través de una nueva propuesta de modelo. Y yo creo que esta figura de plataformización puede llegar incluso a los vehículos, por no decir que ya hasta cierto punto inició. Porque si de hecho ven temas como un Uber, un Cabify o un Didi, es el inicio de un ejercicio de plataforma sobre la idea de transporte, en donde lo que empezamos a ver es cómo se convierte en una alternativa al tener un vehículo. Entonces la sola idea de cómo se está relacionando este consumidor con nuestros vehículos está cambiando. A lo mejor estamos llegando a ese punto en donde la industria automotriz debería de salir de elaborar vehículos y venderlos en un modelo transaccional a empezar a generar soluciones de transporte y de movilidad que pudieran ser otorgadas como servicio de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los clientes. Dicen por ahí que el hecho de poder predecir el futuro o de intentar hacer el trabajo de predecir el futuro es el trabajo de los tontos, y heme aquí intentando hacerlo. ¿Esto es el futuro? No, no necesariamente, y seguramente en muchas de mis predicciones generaré varios errores. Pero algo que es cierto es que estas tecnologías existen y están en uso el día de hoy y están generando disrupción. También es cierto que los modelos tradicionales de negocio están bajo ataque el día de hoy. Piensen en la industria del retail, piensen en la industria de los taxis, la industria del entretenimiento, la industria de la hotelería, la industria de los restaurantes. Todas esas industrias han pasado por un fenómeno de disrupción y esta disrupción se ha dado en los últimos 5 años y las han generado personas que no necesariamente eran parte de esta misma industria, y lo que han hecho ellos es traer conceptos, tecnologías y prácticas de otras industrias para acá para llegar y resolver los problemas de una manera enteramente distinta. Y en negocios en donde existían grandes incumbentes, esos incumbentes han desaparecido y han sido desplazados por nuevos jugadores con nuevas ideas y pensamientos cada vez más ágiles. ¿Va a llegar la disrupción? Indudablemente va a llegar. La pregunta no es si llega o no, la pregunta es cuándo. ¿Y de qué dependerá ese cuándo? Primordialmente depende de ti. Tú que formas parte de la industria, tú conoces los problemas, tú conoces a los usuarios. Tú conoces lo que has utilizado y que funciona y lo que has utilizado y no funciona. Y si aprendes a abrir la mente, a ver qué más cosas están sucediendo allá afuera, qué cosas suceden en las otras industrias y de qué manera podrías llegar y apalancar esos conocimientos para transformar la industria en donde estás, yo estoy seguro que en ese momento tú empezarías a construir ese futuro. Porque el futuro inexorablemente va a llegar.
Y ante la idea del futuro y los cambios que este va a traer, nosotros siempre tenemos una de tres opciones. Nosotros podemos ser víctimas del cambio, podemos ser testigos del cambio o podemos ser actores del cambio. Y al final del día la decisión está dentro de todos nosotros. Es más, me gustaría cerrar con la misma invitación que Thomas Watson, el padre fundador de IBM, nos hizo a todos los empleados de IBM hace 109 años. Think. Porque él decía que todos y cada uno de los problemas que enfrentamos en el día a día podrían ser solucionados si tan solo las personas estuvieran dispuestas a pensar. Y dato curioso, Henry Ford, dentro de la industria automotriz, también decía que el pensar es el trabajo más difícil de todos y que eso explica por qué hay tan pocas gentes que están dispuestas a hacerlo. Entonces la invitación es piensa en todos los problemas, piensa en las distintas alternativas, atrévete a pensar de manera distinta, porque nadie ha transformado al mundo haciendo lo mismo que hacía el día de ayer. Y en una de esas, tú podrías ser ese actor de cambio que transforme la industria y genere un nuevo futuro. Sin más que esto, les doy las gracias por su atención y pasamos a la sección de preguntas. Gracias.